progenitores no se vean en la necesidad de tener que recurrir a situaciones como son la de consumir droga, como son la de ir a recurrir al aborto. Fíjense, por ejemplo, en este tema del aborto, a la madre qué alternativa se le da. A la madre se le dice, mira, vos vas a tener este chico y no lo vas a poder llevar adelante. Entonces, la primera solución que tenés que tener a la vista es el aborto, abortarlo. Porque el Estado no te va a dar una ayuda, ni te va a venir a auxiliar en esta situación de incertidumbre que tenés sobre si tenerlo o no tenerlo. Ahora, si vos querés de alguna manera acompañar a tu hijo en esta situación y ver en manos de qué persona ese hijo va a seguir adelante con su vida, tampoco te voy a dar esa posibilidad, sino que vengo y te saco el hijo. Yo Estado vengo y te lo saco para entregarlo a aquel que el registro me dice que tengo que entregar. Es decir, vos tenés esas dos posibilidades. De cualquiera de las dos lo perdés. En una lo perdés abortándolo, en otra lo perdés en manos del registro. En última instancia tenés la alternativa de la familia extensa, a la cual vamos a investigar durante un tiempo para ver qué posibilidades hay de que lo tenga y qué sé yo. Y una vez que está determinado que no puede ser, si vos persistís en que no lo podés tener, lo sacó y se lo llevó a esa familia. Es decir, esto es un poco toscamente tratado, el tema este. Creo que por eso, y cuando hablo de entrecruzamiento de intereses, y ahí estoy tratando un poco de hilvanar más esto, cuando hablo de entrecruzamiento de intereses, son esos los intereses que se ven. Es decir, ¿cuál es el interés del Estado? Que no haya delitos. Fíjense que en Fornerón, por ejemplo, se le critica al Estado el que no haya una legislación que castigue aquellos casos en los cuales alguien se apodera de un chico o alguien de alguna manera está quitándole un derecho a otro, como es el de la paternidad. Entonces el Estado quiere intervenir blanqueando, transparentando las entregas de los chicos, pero interviene de una forma que en mi concepto es contraria a una autonomía elemental de las personas que tiene que existir, como es la de manejarse y tener injerencia en cuanto al destino de su hijo. El adoptante, o quien pretende ser adoptante, va a tener también un interés muy grande que en algunos casos, bueno, lamentablemente lo ha tenido a través de situaciones en las cuales se producen hechos de corrupción, como son la compra de chicos por comerciantes inescrupulosos. Pero en otros casos va a depender de un registro, donde también hay una suerte de tómbola y donde no tiene un contacto primario con la madre, sino que todo lo contrario, el registro está hecho para que la madre sea lo más ajena posible a esa situación, para que la madre no tome ningún contacto, algo así como lo que pasaba cuando se propugnaba la legitimación adoptiva o en las épocas en que a los chicos se les impedía el acceso a la información sobre cuál es su identidad, o no se les contaba o se les llanamente se les decía que no. Fíjense que en esto también hay, advierto en el proyecto de código una situación contradictoria, porque se hace todo lo necesario para que se pueda llegar a conocer la identidad del chico, se le genera un derecho al chico a esa identidad. Pero por otro lado, en situaciones como por ejemplo, bueno, la de la fecundación asistida, se le impide ese acceso al conocimiento genético de sus padres, o se le dificulta enormemente. Es decir, que hay actitudes que son contradictorias. Acá pasa lo mismo. Es decir, por un lado, se le da la posibilidad de la adopción como una vinculación, digamos, con lo que es para él la posibilidad de cultura, la posibilidad de crecimiento, de educación, de afecto fundamentalmente. Quizá esta palabra es una palabra que tendría que existir mucho más tratándose de la adopción, pero no existe. Y
Y quizá no se busca a veces el afecto, se buscan elementos objetivos. Ese afecto, cuando la madre realmente se encuentra motivada a desprenderse de su hijo por razones económicas o por razones que son ajenas a ella, no por su pura voluntad, necesita dejar y volcar en ese hijo el afecto que el hijo va a recibir y va a transmitir a su vez a quienes lo reciben en una interinfluencia que es lo más hermoso y excelso que hay en esta institución. Es decir, esa generosidad que existe en cuanto a transmitir a alguien parte de lo que es uno, a poner en alguien esperanzas de que esa persona pueda llegar a ser una persona, un individuo autónomo. Y por otro lado, en la madre, también esa voluntad, esa intención de que su hijo también tenga una vida mejor que la que tendría con ella. Pero yo creo que todos estos intereses, y cuando yo digo que hay intereses, pareciera uno que enseguida que ve conflictos por todos lados. Y los conflictos a veces se producen, pero se producen cuando esos intereses no se armonizan. Lo que hay que buscar es la armonía de los intereses. Esto es un poco también lo que sucede en otros aspectos y en otros terrenos, como el de la violencia familiar, donde prácticamente y cada vez más voy viendo una situación donde en realidad lo que se agudiza es el conflicto y donde se pone una solución drástica a situaciones que tendrían que ser tratadas de otra forma y además fundamentalmente en sus causas. Es decir, acá no se ataca nunca las causas. Nunca se ataca, por ejemplo, en la adopción, las causas, como no se lo hace en la violencia, no se atacan las causas de la violencia. Acá tampoco hay violencia escolar, hay violencia en las canchas, en los deportes, hay violencia en el tránsito, hay violencia por todos lados, pero pretenden que en la familia no exista violencia. Y si existe, se toman soluciones drásticas y no existe ninguna posibilidad de mediación. Cuando realmente habría que tratar de actuar sobre todos esos frentes de una manera distinta. Yo diría fundamentalmente a través del colegio, que es donde se producen las primeras violencias y donde el Estado se muestra totalmente prescindente. Y con el tema de la adopción pasa exactamente lo mismo. Es decir, no hay educación para esa gente que por ahí está en medios, que son humildes, pero que gente que puede perfectamente pensar y razonar en estas circunstancias y a la cual se le van a dar los elementos como para determinar cómo es que puede seguir adelante en su vida con una relación difícil como es una maternidad, por ahí quizá no querida, o aunque querida, después que no se puede proseguir. Yo tampoco en esto a veces creo que las maternidades no queridas, si fuera por las maternidades no queridas, lamentablemente creo que andaría medio mundo o más de medio mundo a veces con problemas psicológicos de todo tipo a raíz de esas maternidades no queridas y familias. Yo creo que la maternidad, como la paternidad, son situaciones que se asumen con mucha alegría y con mucho amor, y que hay que asumirlas de esa manera. Porque estamos trayendo una persona al mundo, estamos teniendo toda una perspectiva enorme de llevar adelante algo que quizá es la aventura más importante de nuestra vida, no tomada como aventura, con un final incierto, sino aventura en el sentido de todos los desafíos que hay que vencer para llevarlo adelante. Y de eso se priva a aquellas personas a las cuales se las induce de alguna manera a abortar o se las priva de su hijo por imposibilidad de tenerlo. Hay algunas cosas que me gustaría también decir, que ya había traído demasiado material preparado, pero en la inminencia de la reforma creo que tenemos que pensar mucho en cuál es la situación de la adopción. Y creo que tenemos que pensar mucho en eso de restringir al registro de adoptantes el ser el árbitro y el señor del destino de aquellos hijos que se dejan o que se alejan de sus padres. Creo que hay que darle un mayor protagonismo. Creo que hay que darle medios. Es decir, es una
realmente algo muy, muy duro. Yo quería leerles algo que alguien escribió con mucha sabiduría, con mucha experiencia también. Es una exdirectora general de Familia y Minoridad de la provincia de Salta y defensora de incapaces, la doctora Teresa Rube. He visto en pocos lugares, he visto la sabiduría que hay en estas palabras y la resolución casi integral del problema de la adopción. Y la solución casi integral también de aquellos casos en los cuales se presume, digamos, que la madre no tiene interés en una determinada maternidad. Entonces tal vez sea cierto que al hablar de adopción importa hablar del silencio de políticas sociales eficaces que habiliten a los habitantes a ser personas, a ejercer su condición humana en dignidad. De allí la inexcusable e imprescindible necesidad de buscar la certeza de que esta genitora singular ha decidido entregar a su niño, que no quiere implicarse a pesar de habérsele ofrecido y suministrado los recursos de todo orden que constituyen ese piso de despegue del que antes hablaba. Porque su pobreza, en este caso, es la falta de deseo de ser madre. ¿Para qué? Como Mendizábal Océs, un especialista en derechos de minoridad, decía, la adopción sea una institución ético-jurídica. Esta es la primera imprescindible verificación, la actitud de la genitora. Solo a partir de esta convicción compartida desde todos los saberes intervinientes, podremos construir los cimientos del Instituto de la Adopción y la primera, pero no la única, transparencia. Solo a partir de esta primera seguridad podremos empezar a pensar en la adopción como la mejor estrategia de defensa y garantía de los derechos de la infancia. Creo que acá está expresado perfectamente todo lo que implica esta situación por la cual se llega a la adopción. Es decir, determinar si la madre lo quiere o no lo quiere al hijo realmente, pero para decir si no lo quiere, ofrecerle todos los elementos posibles como para que lleve adelante esa maternidad. ¿Cuáles son las ventajas que conlleva el que sean los propios padres del niño que se entreguen guarda quienes elijan al guardador? Es decir, acá de alguna manera, yo vuelvo a repetir, yo no estoy hablando del registro como algo inútil. El registro es algo muy rico, pero en la medida en que no pretenda sustituir totalmente la voluntad de la madre. Los padres del niño que entregan en guarda, eligiendo al guardador, no se convierten en convidados de piedra, sino en principales protagonistas y motor de algo tan trascendente como es el acto que marca el destino de su hijo. Van a sentirse más confortados sabiendo en qué familia se va a integrar su hijo. En lo que sería una suerte de aplicación de la doctrina del acto propio y más en general del principio de la buena fe, los progenitores que encomiendan a su hijo libremente a otra familia para que el niño se integre con ella, no podrían volver sobre sus pasos en perjuicio del interés del mismo. Se posibilita una mejor eventual relación entre la familia biológica y la adoptiva, porque existió ese puente. Las posibilidades de que se intente arrancar el niño de la familia adoptante se torna más improbable, lo que contribuirá a la seguridad de todos los interesados y, por supuesto, en primer lugar, del propio niño. Existirá una sensible contribución a la paz social. En esto le decía, todo lo que sea arrancar un hijo de la madre quizá es la suma violencia, y arrancarlo contra su voluntad para entregarlo a alguien que ella no quiere o no ha participado es para mí una violencia. Los progenitores, por último, van a tener una mayor posibilidad de visualizar los pasos de su hijo. Yo entonces quiero terminar diciendo, los intereses que existen en todo esto, y que les referí quizá un poco, un tema muy extenso, tendría que haberlo
faltado un poco más de tiempo, pero no quiero cansarlos ni abusar del tiempo que me han concedido. Estos intereses entrecruzados se pueden armonizar. Y cuando se armonizan resulta lo mejor para todos. Resulta lo mejor para el Estado, resulta lo mejor para el niño, resulta lo mejor para la familia adoptante, resulta lo mejor para aquellos que entregan en adopción, resulta lo mejor para los hijos que eventualmente pueden ser hermanos del adoptado, es decir, quienes lo reciben dentro de su hogar. Todos se benefician porque esa solución armónica es la que va a traer paz social, precisamente, a todos estos elementos. Y la sociedad se va a organizar mucho mejor. Para terminar, lo que está en el epicentro del cuestionamiento de la adopción no es la dialéctica pobreza-riqueza, sino la falta de políticas sociales y concretamente de asistencia del Estado para subvenir las necesidades de crianza de los hijos. El problema no puede ser objeto de reduccionismos facilistas. Están a la moda ciertos reduccionismos hoy día, lamentablemente, anclados en el inveterado argumento de que los ricos compran hijos a los pobres, sino que lo que asume carácter de perentorio es brindar a los pobres la ayuda indispensable para que no tengan necesidad de vender a sus hijos y, en definitiva, que haya pobres menos pobres, lo cual producirá automáticamente que haya ricos menos ricos. Es decir, tener riqueza, redistribuir, usar más de la solidaridad en este momento, bueno, donde justamente hablamos tanto de este advenimiento de un papa que hace hincapié en la solidaridad, hace hincapié en la pobreza, hace hincapié en el dejar de alguna manera la riqueza, que empecemos también por esta redistribución que a veces implica el llevar justicia social para evitar estas situaciones y evitar que estas situaciones se transformen en instrumentos de discordia. Y todo ello también sin perjuicio de señalar que es una simplificación inadmisible que solo los ricos busquen la adopción, porque la mayoría de quienes procuran acceder a una adopción resultan ser gente como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros, gente humilde que simplemente lo que quiere es conformar una familia. Yo les agradezco, les pido disculpas un poco por algún desorden en algún momento, pero he tratado de comprimir todo esto. No quiero que el mensaje llegue a ustedes cambiado, por eso quiero tratar de resaltar en primer lugar la figura de la madre, la figura del hijo como sujeto de derechos en todo momento, no como mercancía que es traspasada, ni como paquete que es transferido de una familia a otra o de una casa a otra. Respetar a aquellos que quieren tener un hijo por la vía de la adopción y fundamentalmente hacer que se convierta no en una carga para el Estado y en algo molesto para el Estado, sino en algo positivo para el Estado, porque sería el mejor reaseguro y la mejor garantía de que en el futuro puedan tener ciudadanos útiles y ciudadanos que se comporten a la altura de lo que una comunidad organizada espera. Gracias. Bueno, hemos tenido problemas de micrófonos toda la conferencia, pero le agradecemos, doctor Pedigiani, por estas palabras que ciertamente son una luz para tratar la problemática de la adopción y que se ubica claramente entre lo que nosotros queremos destacar del sistema jurídico argentino, que debe respaldar la solidaridad como elemento fundamental. Así que su enseñanza de hoy se incluye perfectamente con lo que nuestros profesores permanentemente enseñan a nuestros alumnos. Así que muchas gracias. Al contrario, gracias.